Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también a los Viruta por acompañarnos en este quinto encuentro del segundo ciclo de conferencias y conversatorios Sinapsis musicales. Los Viruta nos acompañarán entonces el día de hoy con una presentación titulada Los Viruta haciendo de la experiencia un arte. Para hablar pues de esta agrupación de los Viruta, tenemos que tener entonces presente una gran plasticidad y flexibilidad en el campo entonces artístico, ya que como nos daremos cuenta en esta presentación, integran diferentes elementos de las artes plásticas, de las artes escénicas y por supuesto de la música. Cada uno de sus integrantes con una gran particularidad y riqueza también artística que hacen entonces de esta agrupación eh, una muy prometedora banda por toda su puesta en escena y también por sus letras, las cuales también expresan una fuerte crítica social, ofreciéndonos entonces también una perspectiva desde el arte para construir también esos escenarios de paz que tanto se sueñan, no solamente en nuestros territorios cercanos, sino también en el país y, por qué no, digamos que en el mundo entero. Doy entonces la palabra a los Viruta. Muchas gracias, bienvenidos. Entonces, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Para nosotros es un honor y un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, esta vamos a tratarlo de hacer como una conversación, ¿sí? Como una charla. Y los Viruta haciendo de la experiencia un arte. Entonces voy a empezar a hablar un poco de los antecedentes, digamos, históricos de los Viruta. Y como lo decía César, los Virutas surgen o se van gestando en el seno de lo que es Cazarretazos, ¿sí? Cazarretazos es un colectivo artístico multidisciplinar, ¿sí? Que desde sus inicios, incluso desde cuando inicialmente eran circo escuela, ¿sí? Circo teatro, eh, se lleva un proceso musical, ¿sí? Y se podría decir, si bien inicialmente se hace de una manera muy intuitiva, cada uno de los participantes tiene su propia experiencia previa, ¿no? Con estos aspectos musicales. ¿Quieren decir algo allí? Sí, hola, muy buenas tardes para todos. Pues primero, gracias por la invitación, por el espacio. Eh, eh, Mi nombre es Quintero. En el momento soy guitarrista y voz en los Viruta. Y sí, como decía Sasha, pues esto nace desde los inicios de lo que hoy somos, que somos Cazarretazos, pero Cazarretazos en todo su trasegar, en algún momento fue Circoescuela Manizales, que fue como donde todos nos juntamos y nos unimos a arrancar este proyecto, o que allí fue de donde surgió la idea de continuar un proceso que allí habíamos iniciado. Como lo dice Sasha, pues siempre allí se, se, se empezó a implementar la música como parte también fundamental pues de nuestra creación, bien fuera circense, teatral o artística. Y desde ahí hasta la fecha, pues eso siempre ha sido una constante en toda la historia que hemos tenido, al principio en ser agrupación, luego al volvernos ya una corporación, y con el trasegar pues de los años y el tiempo, como que cada vez ha ido
consolidando, ¿sí? ¿No? ¿Me escucha? Cada vez se ha ido como consolidando y dando forma cada vez más como a una forma de poética, que es, digamos, lo que hemos encontrado como cazarretazos. Entonces, ese nombre, los retazos, pues tienden a ser eso, particularidades, pedacitos de tela diferentes que arman una colcha y en ese sentido, como que los Viruta no puede estar lejano de ese sello que hemos ido construyendo o que hemos ido formando pues con los años, en donde es la articulación de las diferentes disciplinas artísticas o de todos los conocimientos o las experiencias individuales y colectivas que hemos ido adquiriendo con el tiempo, como lo dice Sasha, y como tiene por nombre pues como este conversatorio, que es haciendo de la experiencia un arte, ¿no? Y es como es la experiencia de cada uno y de todos. Hoy llegamos a conseguir como esta propuesta como se ve hoy en día. Ya le quisiera decir. Bueno, y vamos hablando un poco era de la poética, ¿no? Alex empieza a hablar de la poética de retazos. La poética de los retazos, la particularidad de un ejercicio que integra diferentes disciplinas, al igual que integra diferentes miradas desde el individuo, ¿cierto? Para hacer un ejercicio colectivo que ya vincula, digamos, lo más cercano o lo que nos une en torno a nuestro movimiento artístico. De ahí que hoy en día podamos ver, digamos, esa gran colcha, ¿cierto? Como ese tejido que se ha venido dando desde un inicio. Yo que, pues no sé, dije varias cosas, no sé en qué me quedé ahorita porque se me fue la señal y hablé y no sé si me habrán escuchado. Pero básicamente era como esa mi introducción. No sé si damos paso a otro punto. Bueno, siguiendo con esto, se puede decir que en la poética, ¿cierto? De nuestras propuestas, que inicialmente son todas escénicas, circenses, luego más teatrales, se incluía y se involucraba el componente musical, bien sea como pistas, ¿sí? Audios, música, digamos, de otros autores, música o pistas pregrabadas, y la música en vivo, la música hecha en escena, digamos, ¿cierto? Entonces, hablamos como de una premisa que era música para la escena hecha por músicos, o la adaptación de música, canciones, ¿cierto? Para la escena. Y empieza a surgir esa inquietud de cómo hacer una música para teatro hecha por los mismos intérpretes o por los mismos hacedores o actores, digamos, en este caso. Ya con el paso del tiempo, cuando Cazarretazos se consolida como una sede cultural, ¿sí? Como un lugar de encuentro, un lugar de divulgación de propuestas artísticas, eh, de un lugar para compartir, se empieza a tejer redes, ¿cierto? Digamos, ya hablando cronológicamente, pues en el 2014 se inicia a explorar, digamos, una coproducción de Cazarretazos con Rocadura, que fue para la obra de paso. Sí, con esta obra de paso se empieza a ampliar el espectro de lo que es la música para la escena y de lo que puede ser, sí, ya la música como música, ¿sí? Como este arte eh, tan importante. Y a la par, ¿cierto? Aquí en Cazarretazos se empiezan a generar procesos de formación, procesos pedagógicos, que inicialmente son para la comunidad. En ese entonces era en el barrio Los Agustinos, ¿sí? Eran semillero de música enfocado más hacia los niños. Ya en el año 2016, se involucra, digamos, entra Tata,
Oscar Ceballos, y lo invitado, ¿cierto? Se entra como un músico invitado para hacer la producción musical de esta obra de paso. Y a la par se inicia un proceso de formación, un proceso pedagógico con algunas clases de gramática, ¿sí? En la que algunos integrantes, ¿sí? de Cazarretazos empiezan pues, a involucrarse en ese mundo de la teoría musical, digamos. Y a la par, también en el 2016, ¿sí? Inicia la idea de los Viruta. Y este nombre, ¿sí? Este nombre de los Viruta surge con los compañeros, con Alex, con Pablo, con Edwin y con George. Entonces, ahí Alex. Bueno, hablando un poco de lo que fue el inicio de los Viruta. Ahora sí. Los Viruta fue una iniciativa de, como lo decía Sacha, de los compañeros Edwin, Pablo, no, ahí se apaga el micrófono, Pablo, y otro compañerito que empezó en los procesos de formación en Cazarretazos, los procesos musicales, uno de los pupilos de Nacor Julio, con el que nos sumamos y empezamos un trabajo desde el cover del punk, ¿cierto? Empezamos a trabajar desde ahí porque era algo que a los cuatro nos llamaba la atención. Entonces empezamos a coger unos temas, a contarlos, a tocarlos. Y en ese tránsito tuvimos la oportunidad de participar en algunos eventos, en algunos espacios culturales. Y eso nos dio pie o le dio pie a Nacor de vernos y empezar como a tener como otra mirada más, no desde había una posibilidad ahí como más como desde el hobby, desde el juego, desde no algo tan profesional, ¿cierto? Una mirada tan profesional, que ya después se fue como eso, focalizando, enfocando más hacia un producto que permitiera eso, un ejercicio más de la disciplina musical, a fortalecerla y ampliar, digamos, esa capacidad que tenía cada uno. Por lo menos mis inicios fueron más desde ser vocal. Hoy en día ya me atreví a tocar un instrumento y empecé como a estudiarlo, a ejercitarlo. Y ese es como básicamente los inicios de los Viruta. Ahí ya después, posteriormente, entramos ya a hacer un ejercicio más desde el teatro, ¿cierto? A componer música para teatro, que posteriormente va a volverse todo este proceso que hoy día llamamos los Viruta. No sé si Nacor va a dar algún aporte a este episodio. Sí, a ver, yo quería decir era como lo siguiente, cómo está articulando una cosa con otra. Cazarretazos, hablamos de que los inicios Cazarretazos, nosotros antes, cuando éramos jóvenes, hace muchos años, pues nuestro encuentro fue en la Escuela de Circo de Manizales, que bueno, hubo un proyecto donde nos encontramos. Cuando ese proyecto se acabó, nosotros continuamos con circoteatro. Circoteatro, siempre las propuestas eran más desde payasos. Nosotros nos dimos a la tarea en esa época de profundizar mucho en lo que era el payaso y la técnica del payaso, la tropa de payasos. La tropa de payasos era muy musical también, siempre tenía instrumentos en vivo, siempre había música, por todo lado siempre nos estuvo sonando la idea. Ese salto como de inicios, como hasta 2014, que es cuando ya llegamos a concebir de paso con Rocadura, que Rocadura es una agrupación de rock de la ciudad de Manizales, pues en ese tránsito ya veníamos haciendo otros procesos. Por ejemplo, veníamos haciendo música para el teatro, pero ya elaborada por nosotros mismos, no era la música en vivo. Por ejemplo, en El Cepillo de Dientes, que fue una obra que hicimos entre 2013 y 2014, la música se creada para la obra, no se tocaba en vivo, se tiraban las pistas, pero fue creada. Lo mismo con la tropa de payasos que venía trabajando ya en el 2015, Alex ya tenía allí el saxofón, ya se estaba empezando a vislumbrar.
Y también hay algo importante, también como de la experiencia de un arte, porque en los inicios, Pablo Castro fue integrante de Mentes Destruidas, ha sido bajista y ha sido siempre inquieto por la música, el punk, el mensaje contestatario, etcétera. Daniela Narváez, que también hace parte del parche. Dani, desde que estaba en el colegio, ya estudiaba pues flauta y tuvo pues, un acercamiento a estar en la orquesta, entonces ya tenía una experiencia un poco más avanzada en ese campo musical. Por mi lado, yo hago parte de Rocadura, y pues yo con Rocadura también ya tenía como un proceso distinto a lo que luego se fue dando acá. Entonces, como todas esas miradas, Edwin Narváez, que estar acá instalado en Manizales con nosotros. Entonces, como que siempre ha estado la vena musical ahí, en los integrantes siempre ya habíamos tenido procesos, siempre, y siempre los otros ya tenían como ganas de hacerlo. Eh, Pupilo George, y cuando estos tres locos que deciden ponerse viruta también, en el sentido de que los tres tienen este mechón aquí debajo del uy, otra viruta, no sé qué. Así de chiste, luego se ve, bueno, que es una viruta? La viruta es un residuo, la viruta es, sí, como que empezamos a ver como, uy, analógicamente, eso puede tener un significado bien potente, ¿no? Algo simbólico muy importante. Entonces se decía ahí el proceso. En esa etapa fue muy bonito también algo, que fue que Tata, cuando vio a los viruta la primera vez en un cumpleaños de Casarretazos que celebramos allí en la sede de los Agustinos, en el 2016, Tata dijo, hey muchachos, yo los voy a producir, me gustó mucho su propuesta, los voy a producir. Y yo ya les había dicho, muchachos, yo también les tiro cables, lo que haya que hacer, bacanísimo. Y ahí, como que chévere, se empezó y se empezó y se empezó, y ya luego eso se fue perfilando pues en otra cuestión, que es lo que, digamos, el producto que hay ahorita o el proceso en el que estamos ahora, que desde esa vez que Tata entregó una tarjeta hecha así en un papel ahí a la maldita sea, puso Tata Ceballos, yo los voy a producir, tenga mi tarjeta, fue un chiste, pero un chiste que luego eso tomó una seriedad muy importante, muy interesante y que nos ha llevado después a que ya de ahí en adelante las propuestas teatrales en las que nosotros estábamos ya tenían un componente musical mucho más profundizado, mucho más enfocado el trabajo y dirigido, ¿sí? Ya no era como que, es que yo sé tocar eso, entonces, no, venga, es que ya tenemos la posibilidad de hacer la música vivo para la obra. Y de ahí en adelante casi que las tres obras posteriores en esa época sellaron una música en vivo, fue un proceso de componer la música para esas escenas, componer la música para esas cosas, seguir fortaleciendo lo que es el trabajo vocal, de coros, de instrumentos, de ensambles, no sé qué, a la par que se empezaron en procesos de formación. Y aparte, esto se articula con este otro sentido poético que ha atravesado siempre las creaciones de Casarretazos, y es ese sentido también contestatario, de, de denuncia o de decir verdades que a muchos no les gusta que escuchar, ¿cierto? Porque más que denunciar, pues es enunciar muchas cosas que suceden y que muchos quieren que nos hagamos los de las vistas gordas. Casarretazos desde el principio siempre ha tenido eso de decir, hey, aquí está pasando algo, hey, o con esto, hey, tal, hey. Siempre, siempre, siempre. Entonces la propuesta musical también comenzó a caracterizarse por eso, por decir, venga, esto nació como una banda de punk y sabemos que el punk tiene un mensaje muy contundente y sabemos que va por una línea que es esto de lo contestatario, posturas políticas, etcétera, el llamado de resistencia, de toda la vaina. Y eso, como que articulándose tanto al punto de decir, venga, vamos a sacar un repertorio, incluso yo creo que cada cosa se fue pensando así hasta las nuevas obras que fueron saliendo, que fue La Paz. Creo que ya tenían esa articulación fuertísima de una música muy pensadita ya, con un mensaje muy contundente también. Y dijimos, venga, saquemos eso del teatro y metamos eso a la banda, a ver eso, qué pasa. Y pues ahí vamos. Sí, bueno, aquí vamos. Bueno, Nacor sí ya nos contextualiza un poco más. Y sí, después de ese 2016, donde se empiezan a dar todo, como atar todos estos cabos,
Sí, en el 2017, Nacor ya menciona esos procesos Como de atar las todos estos obras, cabos. Sí, en el las, 2017, ay, las obras Reexistencias y La Paz. Sí, entonces, por ejemplo, la obra Reexistencias es un resultado de, bueno, un amigo, sí, muy cercano, Jaime Pineda, se acerca a nosotros y nos dice, muchachos, necesitamos hacer la socialización de un programa de investigación que se llevó a cabo con diferentes instituciones, ¿sí? Y queremos hacer la socialización, sí, de ese programa de investigación de una manera diferente, ¿sí? No solamente entregar las memorias a partir de un libro, a partir de una conferencia, a partir de una ponencia, sino dejar algo más, ¿sí? Cómo mostrarle a la gente lo que ese grupo de investigadores encontró durante estos 5 años de investigación. Y entonces llegan a nosotros y con reexistencias. Si reexistencias lo empezamos a trabajar desde justamente eso, la experiencia, ¿cierto? La experiencia en ese contexto que nos ponen, ¿cierto? Del investigador, del ser investigado, del contexto el cual se está investigando y nos pone a nosotros, a cada uno de los artistas, ¿sí? También en esa posición, ¿sí? En esa postura, es ponerse en los zapatos de esos otros y cuál es mi experiencia a partir de eso un poco. Eh, por ejemplo, con esta obra, con Reexistencias, se empieza a hacer una producción musical, sí, absolutamente todas las pistas, todos los audios, sí, que se utilizan, son producidos por nosotros, por Casa Retazos. Y ya lo que fue la obra fue con música en vivo. Éramos había 4 operantes, al final éramos Alex, Dani, Edwin y yo, y Tata y Nacor estaban desde afuera haciendo la parte musical, entonces ya era música para la escena hecha por músicos, ¿sí? Pero en vivo. Y luego lo que sucede con el proceso de La Paz. La Paz es una coproducción, ¿sí? Entre Andrés del Bosque, ¿sí? Que en ese momento era la tribu imaginaria, Ñame Ñame, Fundación Circo Manizales y Casa Retazos. Y en este proceso de La Paz, esa experiencia que tuvimos, ¿no? Con Andrés del Bosque, un gran director, bufón y teatrero, eh, él, ¿cierto? Cuando empieza a conocernos, él ya había conocido a Alex y a Nácor, a Pablo, ¿cierto? Algunos integrantes de Casa Retazos en un laboratorio de circo. Y cuando vuelve y se da la posibilidad de hacer La Paz, él encuentra esa característica musical y nos dice, muchachos, ustedes deberían aprovechar, ¿sí? Y justamente con esta obra él dice, bueno, vamos a aprovechar ese potencial musical y bueno, por ahí en YouTube hay algunos videitos de La Paz, si les interesa verlos en el YouTube de Casa Retazos. Y ahí se pueden dar cuenta, se involucra ya instrumentos musicales, entonces hay una batería, ¿sí? Desde la percusión, hay una guitarra eléctrica, hacemos coros desde la parte vocal, ¿cierto? Entonces empezamos como a ponernos la vestidura de la música de otra manera, de utilizarla de otra manera. Y ya con esta experiencia, sí, en el 2017, con estas dos obras, para el 2018, Experimentarte, que es uno de los proyectos de Casa Retazos, que es Experimentarte haciendo de la experiencia un arte, para este año se lo formula como un proyecto de formación de formadores y lo enfocamos en la formación de nosotros como equipo creativo. Y para el 2018 invitamos a Tata como orientador del semillero de música. Y este semillero de música ya es enfocado en nosotros como agrupación artística. Aquí es muy interesante lo que sucede en este 2018 y es lo que
se plantea y cómo se replantea la forma pedagógica, ¿cierto? Los procesos pedagógicos que empezamos a desarrollar en nosotros como agrupación. Y ahí Tata viene y nos habla de una pedagogía desde como una analogía de lo que es el lenguaje musical y el lenguaje hablado. Y entonces nos dice, nosotros para poder, digamos, hablar, sí, comunicarnos y utilizar el lenguaje, inicialmente tenemos, sí, que primero respirar, sí, luego el llorar, sí, como el proceso de un bebé o sí, de cualquier ser humano, de la comunicación, ¿cierto? Entonces primero tienes que llorar para luego balbucear y decir, pronunciar una vocal y luego juntar una consonante y una vocal y luego decir una palabra y luego decir una frase hasta poder armar un discurso y poder tener una conversación. Entonces, esta forma de proceso pedagógico se empieza es lo que empezamos a trabajar, ¿cierto? En el semillero de música. Desde los componentes, el ritmo, ¿cierto? El voz, el ritmo, el componente vocal y el instrumento. Entonces, las sesiones o los semilleros se empieza a dar de manera colectiva, empezamos a trabajar lo que es el ritmo, ejercicios vocales, ¿cierto? El ensamble. Y individualmente cada uno empieza a trabajar un instrumento. ¿Sí? Entonces, aquí, en el marco de este experimentarte en el 2018, se comienza a cristalizar toda esa experiencia que hemos tenido, sí, con la música y pues con el teatro, obviamente, y surge la obra El Reino de la Miseria. Sí, aquí en El Reino de la Miseria ya somos nosotros mismos los intérpretes, los actores, los que estamos haciendo la música. Y de una u otra manera, la estructura de esta obra es muy musical, ¿sí? Porque cada escena o cada cuadro tiene su propia música o tiene su atmósfera y empieza a generarse todo. Justamente con esta obra se empieza a generar todo el material de lo que luego trabajaríamos para convertirlo en los temas, ¿sí? Que se empiezan a tocar ya musicalmente con los viruta. ¿Sí? Y a partir de ese material que se fue arrojando de ese proyecto de experimentarte en el 2018 de lo que fue el Reino de la Miseria, se asume también la concepción de banda y decidimos diferenciar, bueno, una cosa es cazar retazos en la parte teatral, ¿sí? Nuestras obras de teatro, que sí somos muy musicales, pero una cosa es el teatro y otra cosa es la música, ¿sí? Entonces se tiene ya esa concepción de banda, a otra cosa es los viruta. Entonces ahí empieza a surgir esa premisa de somos muy musicales en los escenarios teatrales, pero somos muy teatrales en escenarios musicales. Y bueno, ahí ya viene el 2019, que es la proyección, ¿cierto?, de toda esta experiencia, la posibilidad de pisar escenarios tanto, digamos, escénicos, teatrales, como escenarios musicales con estas propuestas. Y para el año 2019 formamos la propuesta músico-teatral La Fiesta de los Miserables, con la cual participamos en el Festival Internacional de Teatro de Manizales y bueno, en diferentes escenarios. Y un apuntecito ahí con respecto a esta propuesta de la fiesta de los miserables. El repertorio de esta propuesta fue el repertorio musical que salió para El Reino de la Miseria. También salen virutas de Reexistencias, también salen virutas de La Paz, que son las obras como de los años anteriores, los últimos trabajos que veníamos haciendo, y ya con esa línea pues de la que hablábamos ahorita, de lo contestatario, de la denuncia, de todos estos temas de actualidad pues social y de nuestro país, de nuestro contexto. Entonces eso se vuelca a eso, una propuesta ya como una especie de ópera, opereta, una cosa rara, para que también si tienen la posibilidad de verla en el canal, pues de pronto
hay algunos acercamientos por ahí, ¿cierto? Era eso, era con el repertorio que sale de las últimas obras, pues, que van por esa línea. Hay algo claro, ¿cierto? Y es, como dicen los muchachos, nosotros tomamos de lo teatral, que es nuestra base, ¿sí? El fundamento del grupo, empieza pues de ese movimiento teatral, con esa experiencia musical que nunca se dejó de lado, pero aquí ya empieza a coger como todos esos residuos, ¿cierto? Esos fragmentos de las obras y, y a volcarlos, pues, como decía Sacha, al espacio ya más, yo de la música sé muy poco, realmente soy como muy novato en el campo. Amo la música, sí, pero no tengo la experiencia que tienen otros compañeros acá, de los cuales he aprendido bastante. Lo que sí tengo claro y me quedó muy claro fue esa capacidad que tenemos de poner, de decir cosas, ¿sí? Y ya digamos los que tienen la capacidad de esas cosas que se dicen habladas, también volverlas una poesía musical, ¿cierto? Es decir, de cierta manera es como la palabra teatral vuelta poesía musical, o no sé. Creo que ahí es donde comienza esa transformación. Y todo lo que sale de todo lo que se vuelve música es parte o como lo dije, un residuo, pues yendo a los Viruta, que es como esa parte, ese residuo que queda de lo que se va a volver una parte depurada, en cierta manera. Es como la talla, digamos, de cierta manera, el ejercicio del que hace una talla o el escultor que va quitando, lo que va quitando es lo que nosotros hacemos, la música, es lo que la gente quiere, como de cierta manera, desechar. En ese sentido, nosotros eso que no lo desechamos, sino que lo transformamos y lo ponemos en otro escenario que permite, digamos, ampliar un poco esa voz y volverla o llevarla a diferentes tipos de escenarios, que creo que ahí también hay como un fuerte uno de los fuertes de Cazarretazos, que intenta, digamos, desde diferentes medios poder llevar esa voz colectiva a que suene y a que sea escuchada y a que no sea ignorada. Sí. Bueno, y ahí ya nos vamos acercando a este 2020 pandémico, con muchísimos cambios. Sí, entonces en el 2020 los Viruta se presenta con una nueva alineación, ¿cierto? Eh, Se continúa con ese proceso pedagógico del que hablé antes y se empiezan a proyectar como esos procesos o procedimientos creativos de otra manera, ¿sí? Porque si bien, como lo dice Alex, los Viruta se ha valido de todas esas cositas que van quedando, digamos, de todos esos residuos de lo que nosotros hacemos, digamos, teatralmente. También ahora se siente la necesidad de no, vamos a empezar a crear y a componer desde esa parte musical, ¿cierto? Desde los Viruta, qué es lo que quiere decir, sin dejar de lado pues ese componente tan escénico, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, ¿cierto?, que en los Virutas se trabajan diferentes acciones, podría decirlo. Acción verbal, ¿cierto? Acción musical, acción teatral, ¿sí? Es una sumatoria de diferentes lenguajes y quizás es eso lo que nosotros hemos buscado con este proceso, con ese proceso de los Viruta. Pues, Oh, yo creo que cronológicamente ya llegamos a la actualidad en lo que estamos. Este año pues veníamos
como que iniciamos nuevamente aquí con la apertura de nuestra casa para la comunidad y estábamos ya con un proyecto, Volvamos a Casa, en el cual estábamos haciendo una temporada con los Viruta. Y bueno, llegó la pandemia, esto nos cambió la dinámica todo. Y pues nos dio la posibilidad de estar en dos escenarios como muy importantes en este sentido, en el campo musical de este año, porque saltamos como lo dices, Sasha, el año pasado tuvimos la posibilidad de estar en algunos escenarios teatrales, otros musicales, como que dijimos, bueno, podemos estar en ambos. En unos llevamos quizá la puesta en escena completa, en otros es solo un repertorio más pequeño, no nos da para hacer tanta acción, que sea tan escénico, pero vamos a hacerlo simplemente los temas, igual los temas por la mera forma interpretativa, por lo que dice, por las variedades, no sé, es una propuesta como ese sello, pues, o retacístico. Sí, 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 pues estamos en dos escenarios muy bacanos y muy importantes que fueron la fiesta de la música, la Fête de la Musique, y el Grita Fest o Grita Rock, que este año se llamó Grita Fest o sesiones Grita Fest, ¿cierto? Pues tiene este componente online, dado pues el tema de la emergencia sanitaria, y que vemos que quizá pudimos tener un mayor alcance del que hubiéramos tenido quizás en el escenario presencial o real, ¿no? Porque pues con esto de lo online o de la virtualidad y pues de la gente encerrada, pues esto ha tenido muchos alcances, muchos muy buenos alcances. Y ahorita en GritaFest, pues sabemos que GritaFest, Grita Rock, ha sido un festival de los más importantes también en festivales de rock aquí en el país y pues en la ciudad también ha sido una plataforma muy importante, muy grande. Pues poder estar en esos dos escenarios como que wow, se vuelve ya otra experiencia un poco diferente porque vemos como que tenemos todas las posibilidades. Podemos estar en escenarios teatrales, podemos estar en escenarios musicales, podemos estar en escenarios diferentes y podemos acomodarnos. Tenemos la versatilidad o la capacidad, como decía Alex, de decir, no es que es festival de rock. Ah, listo, vamos a hacer un repertorio para un festival de rock y vamos a estar allá. No, es que es un festival de teatro, un festival de las artes, listo, entonces montemos una puesta en escena, vamos allá a la puesta en escena completa. Entonces, como que es bien interesante como ese aspecto que se empieza a ampliar este año. Y bueno, pues ahí vamos. Ya no sé si quisiéramos conversar, escuchar los preguntas, o vamos a ver el videito primero. Sí, sería bueno que César nos colaborara un poco con el video. Perfecto, ya lo compartimos entonces. Vale. Listo. Entonces, a continuación, un videito que es un recopilado, digamos, como de un poco de la historia, pues, de la que hemos venido hablando en este rato. Ahí hay algunas fotografías, algunos videos, pues, de algunos escenarios, de algunas canciones, algunas puestas en escena, apuestas, porque también se ha ido transformando, porque si bien hemos tenido esto de lo contestatario, que ha sido muy interesante, pues también podemos decir que también en un momento tuvimos un repertorio muy diferente, no sé, más familiar, Fantástico. infantil, sí, otra cosa. Entonces por ahí van a ver y ya ahorita podemos charlar. Es una posibilidad de protestar. El respeto y lo que es la resistencia. ¿Le pasa algo al señor? ¿Se encuentra bien, señor? Ay, si supiera, mamita, las historias que traigo conmigo encima. Cuénteme su historia, señor. Ahí le va todita. Un sueño cumplido, un acto de resistencia, un llamado a la memoria. Es una posibilidad de
protestar frente a lo que pensamos, lo que vivimos y lo que hacemos. Y los sueños no serán ahogados nunca más. Y las sombras no nos superarán. Las podremos al fin confrontar. Porque la voz que se hace eco desde nuestra historia sigue pidiendo que la tierra sea nuestra garantía para volver a explorar. Aprendizaje. Aprendizaje de lo que es el respeto y de lo que es la resistencia. La posibilidad de dar voz a todas las cosas que quieren ser dichas. La tierra no estaba hecha solamente de pasado. La tierra también estaba hecha de presentes. Y antes del final de cualquier guerra, esta tierra todavía está herida. ¡Todavía duele! Un cuerpo hecho de otros cuerpos. Es un grito de libertad, es un no al silencio, un sí a la palabra, a la expresión, es un grito por la vida. La memoria no solo estaba hecha de tierra. La tierra no estaba hecha solamente de pasado. La tierra también estaba hecha de presentes. Y antes del final de cualquier guerra, esta tierra todavía está herida. ¡Todavía duele! Nos dijeron eso y mucho más. Nos mintieron. Ahora encontramos que la memoria, si no mira hacia el futuro, no es memoria.